Buenas tardes para todos, soy Yercy Lezama, le voy a hablar del tema 3 y 4 de Administración del Hidrocarburo con el profesor ingeniero Fernando Hernández. Aquí vamos a hablar de la historia del petróleo en Venezuela, el negocio petrolero a través de la historia venezolana, el organismo administrativo y fiscalizadores de la explotación de hidrocarburos, las normas vigentes que regulan la exploración de hidrocarburos en Venezuela y la estructura y funcionamiento de esta industria. En los inicios de la producción petrolera venezolana fueron en 1799 por Alexander von Humboldt, en donde encontró un pozo de petróleo en la península de Araya. Ya para el 1839 el gobierno encomienda al médico José Marías Vargas para que investigara sobre el petróleo. Una vez hechas las repetidas averiguaciones, opinó que esta materia era más rica que la plata por la gran posibilidad que tenía que en Venezuela se empiece a explorar el petróleo a partir de 1875. En este contexto de búsqueda de nuevos yacimientos, cuando el geólogo Ralph Arnold y parte de su equipo en abril de 1913 llegan al campo petrolero La Alquitrana, cerca de Rubio, en el estado Táchira. Allí escribe: la refinería local lleva 30 años en servicio, constatando que en Venezuela el nacimiento de la industria petrolera venezolana de 1904 a 1940. A pesar del conocimiento de la existencia del petróleo en Venezuela desde hace siglos, este recurso cobró real trascendencia con la llegada del siglo XX y los primeros pozos de real importancia no se perforaron sino hasta la década de 1910. El entonces presidente Cipriano Castro aprobó un nuevo código de minas para la nación el 23 de enero de 1904. El presidente de la República obtenía facultad plena para administrar y otorgar concesiones petroleras sin necesidad de consentimiento del Congreso. En 1908, Juan Vicente Gómez reemplazó a Castro como presidente de Venezuela. En los siguientes años, Gómez continuó la política de otorgamiento de concesiones que en su mayoría fueron adjudicadas a sus amigos más cercanos. El 15 de abril de 1914, el primer campo petrolífero venezolano de importancia fue Mene Grande, que fue descubierto por los caribeños tras la finalización del pozo Sumaque 1, llamado actualmente MG1. Del 1914 a 1917, varios yacimientos de petróleo fueron descubiertos en todo el país. Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial retrasó significativamente el desarrollo de la industria. A finales de 1917, las primeras operaciones de refinación se llevaron a cabo en la refinería de San Lorenzo y las primeras exportaciones significativas de petróleo venezolano salieron por Terminal Caribbean Petroleum en San Lorenzo. Cuando se descubrió petróleo en el campo La Rosa, en la costa oriental del lago de Maracaibo de 1922, el dictador de Venezuela, Juan Vicente Gómez, permitió a los estadounidenses a escribir la Ley Petrolera de Venezuela, la nacionalización de 1940 a 1976. En el 1941, el general Isaías Medina Angarita, oriundo de los Andes venezolanos, fue elegido presidente de forma indirecta. Una de sus más importantes reformas durante su mandato fue la promulgación de Ley de Hidrocarburos de 1943. Esta ley fue el primer gran paso político dado hacia ganar más control sobre su industria petrolera. Una vez aprobada esta ley, básicamente se mantuvo sin cambio hasta 1976, año de la nacionalización, con solo 2 revisiones parciales que se realizan en el 1955. Creaciones de la OPE. En respuesta a los precios del petróleo crónicamente bajos de la década de 1950 a mediados y finales de los países productores de petróleo, Venezuela, Irán, Arabia Saudita, Irak y Kuwait, se reunieron en Magar en septiembre de 1960 para formar la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC. La nacionalización. Mucho antes de 1976, Venezuela había tomado varias medidas en la dirección de la nacionalización de su industria petrolera. En la Ley de Revisión promulgada en 1971 se afirmaba que todos los bienes, instalaciones y equipos pertenecientes a los concesionarios dentro o fuera de las áreas
de concesión remitiría a la nación sin compensación a la expiración de concesión. En la actualidad, tras la escala de precio a partir de la crisis desatada por la invasión de Irán en el 2003, los proyectos de desarrollo de la faja de Orinoco han cobrado mayor importancia económica. El gobierno del presidente Hugo Chávez decretó en el 2007 la conversión de todas las concesiones en la faja a empresas mixtas, donde el Estado, siempre a través de PDVSA, debe tener mayoría de accionaría. En la actualidad, Venezuela es el quinto país exportador de petróleo del mundo, con la primera reserva más grande de crudo pesado. Venezuela tiene un gran potencial para la expansión de la capacidad. Venezuela podría aumentar la capacidad de producción en un 2.4 desde los niveles de 2001. Aunque esto requeriría significativamente inversión de capitales por parte de PDVSA, Compañía Nacional de Petróleo. El negocio de petrolero a través de la historia venezolana. La producción petrolera es el país que representó tanto cambios como permanencia en la economía nacional. Cambios porque constituyó el tránsito de una economía centrada en una actividad poco tecnificada. Las normas vigentes que regulan la exploración de hidrocarburos en Venezuela, cuentan que Venezuela, con un sólido y transparente marco legal en materia de hidrocarburos gaseosos y no gaseosos, mediante el cual se promueve la participación de capitales estatales y privados, tanto como nacionales como internacionales. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. Esta se mantuvo el tradicional régimen de dominio público sobre los yacimientos en el espacio geográfico nacional, de modo que la propiedad del Estado que existía desde los inicios de creación de las repúblicas se mantuvo como exclusivo titular de los recursos naturales, así previsto en el artículo 12 de la Carta Magna de este país. En la Ley Orgánica de Hidrocarburos podemos hablar que esta ley se encarga de regular todo lo relativo a la exploración territorial nacional en busca de petróleo, asfalto, gas natural y además hidrocarburos, a la explotación de yacimientos de los mismos, cualquiera que sea su origen o colocación. Asimismo, establece que los yacimientos que se encuentren bajo territorio en la República y en su frontera marítima son imprescriptibles e inalienables, según el artículo 12. En la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de 2000, esta ley tiene como objeto regular los aspectos concernientes a los yacimientos de hidrocarburos gaseosos existentes en el territorio nacional. Podemos hablar que en el artículo 21 se habla que el derecho de exploración y explotación de gas natural no asociado en un área geográfica determinada se otorgará mediante una licencia a través de un proceso. En organismos administrativos y fiscalizadores de la explotación de hidrocarburos tenemos que el Ministerio de Poder Popular de Petróleo, que este es uno de los organismos que conforman el Gabinete Ejecutivo del Gobierno venezolano, en el ente rector en materia de política petrolera que depende directamente de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Los órganos y entes adscritos tenemos la Corporación Venezolana de Petróleo, la Misión Robinson, Misión Riva, INTV, Cineca, Cinefal, entre otras. En la estructura y funcionamiento de esta industria tenemos el despacho del viceministro de Petróleo, el despacho del viceministro de Hidrocarburos, de Gas, de Minería y de Refinación y Petroquímica. Petrolero de Venezuela, que bien se llama PDVSA, es una empresa eficiente que tiene objetivos estratégicos que van más allá de la mera rentabilidad. Estos objetivos incluyen la redistribución de riqueza de petróleo. Aunque los objetivos sin fines de lucro de PDVSA son sumamente importantes para los objetivos nacionales, estos no interfieren con la capacidad de producir un nivel técnicamente eficiente. Muchas gracias a todos.